intentando pasar el objeto a otra persona, o alguien dice, yo quiero ser el siguiente que tenga el objeto, es decir, que es o alguien que quiere deshacerse del objeto, pues enseguida busca a alguien para quien pasárselo. Después, en junio de 2007, empezó la exposición y empezaron ahí, se lanzaron todas las actividades y se pusieron todas en práctica. Como tener un programa, cuando empezó el programa de educación, cuando el salón de rechazados tardó bastante tiempo, como he dicho también, y las actividades fueron presentándose regularmente en el espacio central de Documenta, que servía de espacio de reunión y de discusiones. Era un espacio abierto, gratuito, de acceso para el público. No había que pagar entrada, con lo cual la gente de Kassel podía ir ahí cada día y participar en los debates que hubiera. Aquí vemos una imagen de todas estas personas, una persona que tiene el micrófono y que tenía muchas ganas de hablar. Además, colaboramos muy estrechamente con un equipo educativo, Carmen Mosch y sus educadores, para intensificar las conexiones entre estas actividades y las exposiciones. Pero todas estas cosas, el programa, todas estas comidas y debates, toda esta colaboración, al final acabó agotando los recursos en tiempo de todas las personas. No quedaba tiempo. Finalmente había muchísima presión en esos 100 días para explotar al máximo las posibilidades que se daban por parte del arte, de la educación, por parte de todos los eventos que se organizaron, por parte del público incluso, que llegó un momento en que no eran ya capaces de explotar todo ese potencial. Pero en cualquier caso, las actividades despertaron un gran interés por parte de la población de Kassel, que al final era el público al que se quería llegar. Los periódicos estaban llenos de noticias, a veces contradictorias, con debates contradictorios. A veces también se crearon conexiones inesperadas. Al final, después de toda esa exposición, después de que la exposición finalizara, todo el mundo estaba agotado. Pero todo el mundo estuvo de acuerdo en que valió la pena realmente, en que el trabajo tenía que proseguir, sea cual sea el formato. Y este es un tema también difícil de documentar, ver cuál es el formato que se le va a dar a todas estas actividades. Esta es una foto también que produjimos de ese equipo, ese consejo que formaba un grupo y que intercambiaba información. Tenemos también información sobre la procedencia de todas estas personas que han formado este grupo. Ese grupo que ha prestado tanta atención. Siempre ha sido algo difícil para nosotros el coordinarlo todo, pero aquí tenemos la imagen que nos reúne. Voy a tratar de ser breve porque me parece que tenemos también esta tarde un espacio de mesa redonda donde podemos hablar de las cuestiones generales o de cuestiones que nos interesen. Simplemente os presentaré algunos conceptos clave que creo que hemos compartido en el trabajo con ese equipo asesor o con ese consejo. En primer lugar está la cooperación entre las instituciones políticas, sociales y artísticas. Todo eso es una cuestión de equilibrio de poder. Para mí, yo lo diría así. Documenta es una institución muy poderosa y ha sido difícil encontrar un homólogo. No solo difícil, sino que es que además se trata de una relación muy vulnerable, muy frágil con los homólogos que necesitan también mucho apoyo y necesitan dar valor simbólico al debate, a la relación que se establece, a ver las ventajas que tiene todo esto para cada parte. Hemos empezado a ser muy transparentes con nuestros objetivos y hemos respetado los testimonios que nos han dado estas instituciones homólogas. También el dinero siempre es una cuestión clave en cuanto a este equilibrio de poderes. No es solo el dinero la única cuestión, también está el valor simbólico que se da a las cosas. Por ejemplo, Documenta
documenta es una institución muy poderosa y hegemónica, como dije al principio, pero necesita también estrategias, necesita su legitimidad. Ese matadero, ese antiguo matadero, necesita ser algo legítimo porque para estar allí se necesita también un conocimiento local para crear esa red, si no, no se podría generar por sí sola. Se necesita también saber hacer declaraciones en el ámbito local y transmitir información a los artistas que a su vez podrán producir un trabajo relevante para el ámbito local. Después, ese antiguo matadero, bien, evidentemente, aprovechó la popularidad, el prestigio de Documenta. Era una prueba de la importancia de Documenta que podía ser un argumento válido para las negociaciones con las administraciones locales, que eran también las que tenían un poco las riendas del dinero, de los recursos financieros que se nos daban. Un punto crucial es que se recibieron impulsos para renovar los conceptos y todos esos impulsos venían por el contacto con diferentes ambientes, diferentes gentes, diferentes habitantes, artistas, tanto si eran los artistas que iban al antiguo matadero como si eran grupos que trabajaran en Documenta aportando algo que Documenta no tenía antes. Así que, bueno, creo esa es la base de todo, pero se trata de un concepto clave para las instituciones que quieran cooperar juntas. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un peso equilibrado de todas las partes. Otro concepto clave, y he estado muy contenta de encontrarlo ya en la introducción que se nos ha dado, es ese intercambio de conocimiento. Esto lo hemos organizado mediante la invitación de grupos de procedencias sociales y políticas muy diversas. Un grupo que se ha formado por su interés social y no por ser representantes de ninguna institución. Se trata de un desafío porque hay diferentes lenguas, también hay el temor de las personas de no estar a la altura de sacar adelante los problemas. Teníamos a gente procedente de muchas comunidades, islámicos, rusos. Fuimos, los frecuentamos y hablábamos con ellos. Algunos de ellos nos traían pues galletas o nos traían postres de su país. Evidentemente que había algo de escepticismo, pero probablemente era bueno ese escepticismo al fin y al cabo. Quizás a veces no entendían Estaba bien, es que al fin y al cabo proponían unas conexiones realmente muy abiertas, muy relajadas, un amplio marco de temas que abarcar. Estas personas se podían conectar a cada uno de esos leitmotivs y agarrarse a ellos. También daban orientaciones para los debates y entonces el debate no acababa yéndose por las ramas porque siempre había un poco de hilo conductor que seguir. Los artistas, como dije, también aparecieron en ese grupo como expertos específicos a la hora de presentar su trabajo y de hablar de él. Y esta práctica, de hecho, se apreció mucho. La apreciaron mucho los miembros del Consejo, que realmente insistieron en el hecho de que era algo muy valioso. Eran programas educativos valiosos. Así es como lo formularon. Había debates cada mes que iban en profundidad. No solo eran una presentación, sino que acababan entablando un debate entre artistas, es decir, entre expertos y expertos. Y luego hay otro aspecto, otro concepto clave, que es la multiplicación y la consolidación de las estructuras existentes. Nosotros al empezar no pensábamos que fuera necesario reinventar el concepto de compromiso, pero sí que hay instituciones y estructuras en Kassel que saben cuáles son las necesidades del lugar y tienen sus propias ideas, buenas ideas. Pero quizá no es necesario repetir estructuras que ya existen, cosas que ya están ahí. Pero en cualquier caso da sentido tener este concepto para desarrollar una práctica sostenible, una práctica duradera para apoyar ese compromiso
compromiso que ya existe y empezar con el conocimiento local y luego irlo desarrollando. Ese board, ese consejo, era una invención nueva, pero venía de las ideas que se cocían en ese antiguo matadero. No había ahí ninguna estructura, sino que ese consejo era algo nuevo que produjo nuevas redes en la ciudad. Y las actividades, como dije antes, algunas de ellas hubiesen tenido lugar sin la existencia de ese